Capítulo 12. El experimento de la intención. La acetabulaya por vez primera te deja sin habla. La cautivadora presencia de esta común alga del Caribe y del Mediterráneo ha hecho que se ganara una serie de nombres poéticos, copa de vino de las sirenas o sombrerillos en español, y todos son apropiados. Su fino tallo da soporte a un pequeño sombrero, como un paraguas en miniatura. Durante más de 70 años, los estudiantes de biología se han maravillado ante esta pequeña planta, no solo por su apariencia, sino también por el extraño hecho de su existencia. La acetabulaya es un bicho raro de la naturaleza. Desde el tallo hasta su sombrero, la planta entera, que puede medir hasta 5 centímetros, consiste en una sola célula. A causa de esto, se puede contar con que la acetabulaya, a diferencia de la mayoría de los seres vivos, se comporte de forma previsible. El gran núcleo de la célula siempre está situado en la base del tallo, y solo se divide cuando la planta ha alcanzado su tamaño final. Esta sencilla estructura ha ayudado a desvelar el mayor misterio de la biología. ¿Qué parte de la planta se encarga de su reproducción? En la década de los 30 del siglo pasado, el científico alemán Joachim Hammerling eligió a la acetabularia como el perfecto organismo de trabajo para descifrar el papel del núcleo en la genética de las plantas. La simplicidad de este organismo unicelular con su núcleo gigante no solo desvelaba los secretos de la célula, sino también toda la estructura de la vida vegetal. Trabajar con la acetabularia te permitía contemplar asombrado la compleja morfología de la vida en el contexto de una única célula lo suficientemente grande como para que la pudiese ver el ojo desnudo. La acetabularia era también un organismo ideal para mi primer experimento sobre la intención. Frim Pop, que iba a realizar el experimento conmigo, creía que si íbamos a intentar llevar a cabo mi proyecto, necesitábamos comenzar desde el principio. Para el primer experimento tenía pensado reunir a un pequeño grupo de voluntarios en Londres, y pedirles que usaran su intención para influir sobre un organismo que se encontraba en el laboratorio de Pop en Alemania. Usar a la acetabularia como sujeto experimental era análogo a hacer una prueba con un coche que solo tiene una pieza móvil. Elimina todas las variables de un ser vivo, con una infinidad de procesos químicos y energéticos sucediendo al mismo tiempo. El experimento de la intención 207. Los humanos, por ejemplo, son como una planta manufacturera que cubriera la mayor parte de los Estados Unidos. Un cuatrillón de reacciones químicas tienen lugar cada segundo en una cucharita de nuestras células, pequeñas explosiones que hay que multiplicar por los 50 billones de células que contiene de media el cuerpo humano. Es casi imposible controlar cada variable en un experimento que compare, por ejemplo, las tasas de crecimiento de dos partes del cuerpo. Las tasas de crecimiento pueden ser alteradas por el alimento, el agua, la genética, el estado de ánimo o incluso una caída repentina de la temperatura del aire. Durante nuestro primer experimento sobre la intención, Pop intentó examinar las alteraciones en la tenue luz emitida por el alga, un factor infinitamente más sutil que la tasa de crecimiento celular. Sin embargo, en los organismos multicelulares, incluso la luz que emana de cada célula está sujeta a muchas influencias. La salud del sujeto, el clima e incluso la actividad del sol. La luz también puede diferir de una célula a otra. En el caso de la acetabularia, como la luz proviene de un solo núcleo, está sujeta a muchas menos fluctuaciones. Con un organismo tan primitivo, explicó Pop, sería posible demostrar, con un alto grado de certeza, que cualquier efecto, positivo o negativo, se debía exclusivamente a la influencia remota. Solo con un sistema tan simple podríamos demostrar que nuestro efecto se debe indiscutiblemente a la intención y no a docenas de otros factores. En general, un aumento de fotones indica que el organismo está sufriendo algún tipo de estrés, y una disminución señala que su salud ha mejorado. Si envío una intención para mejorar la salud de un alga y el número de fotones disminuye, es probable que mi efecto esté siendo positivo.
Si el número de fotones aumenta, posiblemente, de alguna forma, esté dañando al alga. Pop disponía de varios contadores de fotones extremadamente sensibles, que podían registrar una intensidad de luz visible de alrededor de 10-17 vatios por centímetro cuadrado, algo análogo a la luz proveniente de una vela que está a varios kilómetros de distancia. Este tipo de equipo ultrasensible nos permitiría registrar diferencias de hasta un solo fotón, y así determinar la magnitud de nuestra influencia. Pop tenía motivos para ser cauto. Durante 30 años había tenido que enfrentarse a la enorme oposición que suscitó su afirmación de que los seres vivos emiten luz. Y finalmente se había ganado el respeto de la comunidad científica. Había creado una comunidad de científicos con ideas afines pertenecientes a prestigiosos centros de todo el mundo para trabajar en las emisiones de biofotones. Al participar en nuestro experimento, podía estar arriesgando su reputación, una reputación que le había costado mucho ganarse. Después de todo, yo estaba pidiendo a este físico de fama mundial que comprobara si el pensamiento positivo con el CDVO podía cambiar el mundo físico. El experimento de la intención 208. Los resultados de varios experimentos habían sugerido que podía existir algo como una conciencia de grupo. En los experimentos con generadores de sucesos aleatorios, Han y Don, del laboratorio Pear, hallaron que la influencia de parejas de sexo opuesto cuyos miembros se conocían entre sí ejercía un poderoso efecto complementario sobre las máquinas, aproximadamente 3 veces y media superior al de los individuos. Dos personas involucradas sentimentalmente parecían crear 6 veces más orden en un generador de sucesos aleatorios. Algunas parejas incluso producían un resultado distintivo, que no se parecía a los efectos que generaban por separado. También había pruebas de que un grupo en el que todos se concentraran intensamente en el mismo pensamiento causaría un efecto importante en el GSA. A Roger Nelson, coordinador jefe del laboratorio Pear, se le había ocurrido la idea de mantener funcionando a los GSA durante una situación especialmente interesante, para comprobar si la atención concentrada del grupo ejercía algún tipo de efecto sobre los resultados de las máquinas. Él y Dean Radin desarrollaron lo que llamaron dispositivos Fieldreg REG, siglas en inglés de Random Event Generator, generador de sucesos aleatorios, y los hicieron funcionar durante el transcurso de situaciones que suscitaban un gran interés y un alto nivel de concentración por parte del público. Seminarios de grupo especialmente intensos o eufóricos, rituales religiosos, festivales wagnerianos, presentaciones de teatro e incluso la ceremonia de entrega de los Oscar. En la mayoría de los casos, sus experimentos mostraban que muchas mentes concentradas intensamente en el mismo pensamiento producían algún tipo de desviación de la norma en los aparatos. Nelson estaba fascinado con la posibilidad de una conciencia colectiva global. En 1997, decidió colocar GSA por todo el planeta, tenerlos funcionando continuamente y contrastar sus resultados con los momentos en que den lugar los acontecimientos mundiales con mayor impacto emocional. Para este proyecto, conocido como el Proyecto de Conciencia Global, Nelson preparó un programa informático centralizado, de modo que los GSA situados en 50 lugares distintos del planeta pudieran enviar todos sus datos a un ordenador central a través de Internet. Nelson y sus colegas, incluido Dean Radin, estudiarían periódicamente estos datos y los contrastarían con las noticias de última hora más importantes, intentando encontrar algún tipo de conexión estadística. Los métodos estandarizados y el análisis revelarían cualquier señal de orden. Un momento en que los resultados de la máquina presentaran una aleatoriedad menor a la habitual. Y si el momento en que este orden fue generado coincidía con algún acontecimiento mundial importante.
El experimento de la intención 209. 9 años después, ya habían estudiado 205 grandes eventos mundiales, incluyendo la muerte de la princesa Diana, las celebraciones del milenio, las muertes de John F. Kennedy Jr. y su mujer y el Impeachment de Clinton. Cuando Nelson analizó 4 años de datos, surgió un patrón. Cuando la gente reaccionaba con gran alegría o con horror ante un gran acontecimiento, las máquinas también parecían reaccionar. Además, el grado de orden en los resultados de las máquinas parecía coincidir con la intensidad emocional de los acontecimientos, especialmente los que habían sido trágicos. Cuanto mayor era el horror, mayor era el orden. 7. Esta tendencia se hizo más marcada durante los sucesos del 11 de septiembre. Después de la destrucción de las Torres Gemelas, Nelson, Radin y varios colegas estudiaron los datos provenientes de 37 generadores de sucesos aleatorios repartidos por el mundo. Radin, Nelson, el ingeniero informático Richard Shoup, del Instituto Boundary, y Brian J. Williams, estudiante de psicología de la Universidad de Nuevo México, realizaron análisis estadísticos individuales de los datos. Según los resultados de estos 4 análisis, el efecto sobre las máquinas durante la colisión de los aviones no tenía precedentes. Entre todos los momentos del 2001, la mayor variación respecto de la aleatoriedad tuvo lugar ese día. Los resultados de las máquinas también presentaron la mayor correlación promedio desde el inicio del proyecto. 8. Según los GSA, la mente del mundo había reaccionado con un coherente horror global. Nelson y 3 analistas independientes examinaron los datos con una variedad de métodos estadísticos. Nelson usó el método de la distribución del G cuadrado, una técnica estadística que representa en un gráfico el cuadrado de cada resultado individual con objeto de identificar fácilmente las desviaciones debidas al azar. Todos los analistas concluyeron que se produjo un enorme aumento de orden durante los momentos relacionados con las fases cruciales del drama, por ejemplo, justo antes de la colisión con la primera de las torres, que probablemente fueron los instantes de mayor horror y desconcierto. 9. Como los GSA están diseñados para no ser afectados por las perturbaciones eléctricas, los campos electromagnéticos naturales o un aumento en el uso de los teléfonos móviles, los 2 científicos pudieron descartar todos estos factores como causas potenciales. 10. Además, aunque la actividad de los GSA fue normal en los días anteriores al 11 de septiembre, la correlación de las máquinas aumentó unas pocas horas antes de la colisión contra la primera torre, como si hubiese habido una premonición masiva. Esta similitud en los resultados continuó durante 2 días después del primer ataque. Williams consideraba esto como una especie de marca psíquica, un gigantesco efecto psicoquinético creado por 6.000 millones de mentes programadas para reaccionar al unísono con horror. 11. El mundo había sentido un estremecimiento colectivo varias horas antes del experimento de la intención 210. Primera colisión, y cada generador de sucesos aleatorios lo había detectado y registrado. Aunque no todos los analistas estaban de acuerdo con estas conclusiones, 12. Nelson, Radin y varios de sus colegas finalmente consiguieron que la prestigiosa revista científica Foundations of Physics Inters publicara un resumen de sus resultados. 13. Nelson luego estudió otros acontecimientos posteriores al 11 de septiembre del 2001, incluido el comienzo de la guerra de Irak. Comparó la actividad de los GSA con las variaciones en los niveles de aprobación del presidente George W. Bush que indicaban los sondeos, para ver si podía encontrar algún DPO de conexión entre la mente global y la opinión de los estadounidenses sobre su presidente, y si la red de GSA reaccionaba con más fuerza ante una situación en la que había fuertes sentimientos de unidad, como la que los estadounidenses habían vivido tras los ataques del 11 de septiembre, o ante una situación en que la opinión pública estaba dividida y polarizada, como había sucedido después de la invasión de Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein.
Después de examinar 556 sondeos entre 1998 y el 2004, su colega Peter Bancel halló que las mayores variaciones se producían después de grandes cambios en la opinión pública, tanto a favor como en contra del presidente. Una fuerte emoción, positiva o negativa, incluso ante las decisiones presidenciales, parecía causar orden. Los resultados de los dispositivos Fieldreg y el proyecto de conciencia Cobal ofrecen varios datos importantes sobre la naturaleza de la intención colectiva. Una mente colectiva parece tener un efecto psicoquinético sobre cualquier proceso microfísico aleatorio, incluso cuando no está concentrada en la propia maquinaria. La energía de un pensamiento colectivo profundamente sentido parece ser contagiosa. También parece haber un efecto acumulativo. El efecto sobre el GSA de un grupo de personas que tienen el mismo pensamiento es mayor que el efecto de una sola persona. Finalmente, el contenido emocional o el grado de concentración también es importante. El pensamiento tiene que abarcar a un grupo de gente en un momento de máxima atención, de modo que cada miembro del grupo esté albergando el mismo pensamiento al mismo tiempo. Una catástrofe es ciertamente una forma eficaz de hacer que la mente preste atención. Los datos obtenidos por el proyecto de conciencia global tenían una seria limitación. Por muy preciso que haya sido Nelson al tomar la temperatura de la mente global, sus datos solo se refieren al efecto de la atención colectiva. No había habido ninguna intención de producir un cambio. ¿Qué ocurriría si un cierto número de personas no estuviese solo prestando atención a algo, sino también intentando cambiarlo de alguna forma? Si la atención focalizada de el experimento de la intención 211. Grupo tiene un impacto físico sobre un equipo sensible, se hace más fuerte la señal cuando el grupo está realmente intentando cambiar algo. El único estudio sistemático sobre la intención de grupo está relacionado con el llamado efecto Maharishi de la meditación trascendental TM, en sus siglas en inglés, la técnica que fue introducida en Occidente por Maharishi Mahesh Yogi en la década de los 60 del siglo pasado. A lo largo de varias décadas, la organización de la TM ha llevado a cabo más de 500 estudios de meditación de grupo, con o sin intención, con objeto de comprobar si la meditación puede reducir los conflictos y el sufrimiento. Maharishi Mahesh Yogi afirmó que la prasedeca regular de la TM permitía entrar en contacto con el campo de energía cuántica que conecta todas las cosas. Cuando el grupo de meditadores era lo suficientemente grande, alegaba, sus meditaciones colectivas producirían una superirradiación, un término usado en física para describir la coherencia de la luz láser. La teoría era que, durante la TM, las mentes de los meditadores están todas sintonizadas en la misma frecuencia, y esta frecuencia coherente comienza a ordenar las frecuencias desordenadas que tiene a su alrededor. La resolución del conflicto interno individual conduce a la resolución del conflicto global. Los estudios sobre la TM alegan haber demostrado la existencia del efecto de dos tipos de meditaciones. El primero es indirecto, consecuencia únicamente del hecho de que un cierto porcentaje de la población esté meditando. El segundo es producto de una intención deliberada, y exige experiencia y concentración. Los meditadores experimentados se concentrarían en una determinada zona y dirigirían su meditación con objeto de ayudar a resolver los conflictos y bajar el nivel de violencia. La teoría del efecto Maharishi está enteramente basada en la premisa de que la meditación tiene un efecto de umbral. Si el 1% de la población de una determinada zona practicara la TM, o la raíz cuadrada del 1% de la población practicara la TM, CD, un tipo más avanzado de meditación, todos los tipos de conflicto, tasa de homicidios, drogadicción, incluso los accidentes de tráfico disminuirían. 22 estudios han puesto a prueba el impacto del efecto Maharishi sobre los niveles de criminalidad.
Un estudio de 24 ciudades de los Estados Unidos mostró que siempre que una urbe alcanzaba un nivel en que el 1% de la población practicaba regularmente la TM, el índice de criminalidad bajaba un 24%. En un estudio subsiguiente con 48 ciudades, las 24 que tenían el porcentaje exigido de meditadores 1% de la población experimentaron una reducción de la criminalidad de un 22% y de un 89% en la tendencia de la criminalidad. En las otras 24 ciudades sin el nivel mínimo de meditadores, la criminalidad aumentó un 2% y la tendencia de la criminalidad un 53%. En 1993, el Proyecto Nacional de Demostración de la TM se centró en Washington, D.C. durante el experimento de la Intención 212, periodo en que aumentó mucho el número de crímenes violentos en la ciudad. Cada vez que el grupo local de superirradiación alcanzó la cifra de 4.000 miembros, el índice de crímenes violentos bajó, y continuó descendiendo hasta el final del experimento. Estudio fue capaz de demostrar que el efecto no se había debido a otros factores, como los esfuerzos policiales o una campaña especial contra el crimen. Cuando el grupo se separó, el índice de criminalidad en la capital volvió a subir. La organización de la TM también se ha ocupado de los conflictos mundiales. En 1983, un grupo especial de esta organización se reunió en Israel para enviar intenciones a través de la meditación e intentar así ayudar a resolver el conflicto palestino-israelí. Durante sus sesiones, realizaron comparaciones diarias entre el número de meditadores que participaban en el proyecto y el estado de las relaciones entre israelíes y árabes. En los días en que hubo un elevado número de meditadores, la cifra de víctimas mortales en el Líbano cayó un 76%. El alcance de su efecto se extendía más allá del conflicto armado. La violencia común, crímenes locales, accidentes de tráfico, incendios también disminuyó. Cuando analizó los resultados, el grupo de TM alegó que había incluso tenido en cuenta la influencia de factores distorsionantes como, por ejemplo, el clima. 16 Los practicantes de la meditación trascendental también han intentado influir sobre el índice de miseria, la suma de los índices de inflación y de desempleo, en los Estados Unidos y Canadá. Y, de hecho, durante un esfuerzo conjunto realizado entre 1979 y 1988, el índice de miseria de los Estados Unidos cayó un 40% y el índice canadiense un 30%. Otro grupo de practicantes intentó influir, además de sobre el índice de miseria de los Estados Unidos, sobre la tasa de expansión monetaria y el índice del precio de las materias primas. En este caso, el índice de miseria cayó un 36% y el del precio de las materias primas un 13%. Aunque la tasa de expansión monetaria también resultó afectada, solo lo fue por un pequeño margen. 17 Los críticos de la TM han sostenido que estos efectos podrían muy bien haberse debido a otros factores. Una reducción en la población de hombres jóvenes, por ejemplo, mejores programas educativos en estos países o incluso las fluctuaciones normales de la economía. Aunque la organización de la TM alega haber tenido en cuenta estos cambios. El problema con estos estudios, en mi opinión, radica en la controversia que rodea a la propia organización de la TM. Hay muchos rumores sobre la alteración de los datos y el hecho de que muchas organizaciones científicas han sido infiltradas por seguidores del Maharishi. Sin embargo, las pruebas sobre los efectos de la TM son tan abundantes y los estudios tan minuciosos que es difícil desecharlos por completo. Además, estos estudios han sido publicados regularmente en revistas científicas en las que el material es revisado por expertos, y por lo tanto debe tener un cierto rigor científico. La gran cantidad del experimento de la Intención 213, datos reunidos lleva a pensar en la posible intervención de una fuerza que esté más allá de la comprensión de la ciencia ortodoxa.
Pero incluso cuando los resultados son legítimos, los estudios sobre la meditación trascendental, al igual que los datos de los generadores de sucesos aleatorios, se ocupan principalmente de la atención colectiva. En muchos casos, los meditadores no son gente que mantenga una intención focalizada con objeto de cambiar algo. Durante los 3 primeros meses de 1998, los incendios forestales arrasaron la selva amazónica del estado de Roraima, 2.300 kilómetros al noroeste de Brasilia. No había llovido hacía meses, supuestamente por culpa del Niño, y la habitualmente húmeda selva estaba seca por completo, una situación ideal para que se produjeran los incendios que habían carbonizado un 15% de la superficie del estado. Y las lluvias, generalmente tan abundantes en esta región de Brasil, no aparecían por ninguna parte. La ONU consideró que el incendio era un desastre sin precedentes en el planeta. Helicópteros antiincendio y unos 1.500 bomberos, incluidos los refuerzos llegados de Venezuela y Argentina, lucharon en vano contra las llamas. A finales de marzo, se llamó a unos expertos en la modificación del clima. 2 chamanes Kayapó llevados especialmente en avión desde la reserva Yanomami, en la que viven los últimos indios pertenecientes a las que son consideradas tribus de la Edad de Piedra. Estos indios bailaron un poco, rezaron y juntaron unas pocas hierbas. 2 días después, comenzó a llover. El 90% del incendio se extinguió. 18 El equivalente occidental a la danza de la lluvia consiste en desear que llegue el buen tiempo, y cuando esto se lleva a cabo como una intención colectiva, puede ser igualmente efectivo. Roger Nelson del laboratorio Pearl realizó un ingenioso pequeño experimento después de darse cuenta de que, en el día de graduación de la Universidad de Princeton, el sol había brillado como no podía recordar. Es posible que el deseo de la comunidad por tener un día de graduación soleado haya ejercido algún tipo de efecto local. Reunió los informes del tiempo de los últimos 30 años en el área de Princeton correspondientes a la época de la graduación y los comparó estadísticamente. Princeton tenía un clima más seco de lo habitual para esa época del año, y más seco y soleado que los pueblos de los alrededores en esa fecha exacta. Según estos datos, el deseo colectivo de buen tiempo de la gente de Princeton pudo haber creado una especie de paraguas mental que cubría solo esa zona y únicamente durante ese preciso día. 11. La única otra constancia de los efectos de la mente colectiva la proporciona un pequeño ejercicio a doble ciego realizado por Dean Radin, que estaba interesado en la alegación del practicante japonés de medicina alternativa Masaru Emoto, según la cual la estructura de los cristales de agua se ve afectada el experimento de la intención 214, por las emociones positivas y negativas. 20. Emoto alega haber llevado a cabo cientos de pruebas que muestran que incluso una sola palabra que refleje una intención positiva o negativa cambia profundamente la organización interna del agua. El agua que es objeto de intenciones positivas desarrolla supuestamente una hermosa y compleja estructura cristalina cuando es congelada, mientras que el agua que ha sido expuesta a emociones negativas desarrolla una estructura desordenada, caótica, incluso grotesca. Los resultados más positivos se producen supuestamente con los sentimientos de amor y gratitud. Radin colocó 2 frascos con agua en una habitación blindada de su laboratorio en el Instituto de Ciencias No Éticas, en Petaluma, California. Mientras tanto, se mostró una fotografía de los frascos a las 2.000 personas que asistían a una conferencia de Emoto en Japón y se les pidió que enviaran una oración de gratitud hacia ellos. Radin luego congeló el agua de esos frascos, e hizo lo mismo con la de los frascos de control que no fueron expuestos a las oraciones. A continuación enseñó los cristales obtenidos a un panel de voluntarios independientes. Había diseñado el experimento de modo que ni él ni los voluntarios supieran qué cristales pertenecían al grupo de control y cuáles habían sido expuestos a la intención colectiva.
Un número estadísticamente significativo de jueces voluntarios concluyó que el agua que fue objeto de intenciones positivas era la que tenía la estructura cristalina más hermosa. 21. Los efectos del proyecto de conciencia global de Nelson constituían un ejemplo especialmente fascinante del poder del pensamiento colectivo. En cierto sentido, se trataba de los mismos efectos que fueron captados por los aparatos de Tiller en su laboratorio. La intención parecía aumentar el orden del estado fundamental del campo punto cero, pero había un mágico efecto umbral, como sostenía el Maharishi. ¿Y cuánta gente se necesitaba para constituir una masa crítica? De acuerdo con la fórmula del Maharishi, para que se produzca un impacto positivo es necesario que la raíz cuadrada del 1% de la población practique un tipo de meditación avanzada. Solo harían falta 1730 meditadores avanzados para ejercer una influencia positiva sobre los Estados Unidos, y únicamente 8084 para afectar a todo el planeta. El trabajo de Nelson con Fieldreck sugiere que el tamaño del grupo no es tan importante como la intensidad de la concentración. Cualquier grupo, por pequeño que sea, ejercía una influencia mientras sus miembros estuviesen completamente absortos y atentos. Pero ¿cuánta gente necesitaba el grupo para tener un efecto? ¿Cómo de concentrado necesitaba estar? ¿Cuáles son los verdaderos límites de nuestra influencia? Si es que los hay. Era hora de que encontrara mis propias respuestas. El experimento de la intención 215. El plan original para nuestro primer experimento sobre la intención, tal como Pop lo veía, consistía en reunir a un grupo de experimentados meditadores en Londres y hacer que enviaran intenciones positivas a la acetabularia que Pop tenía en su laboratorio de Neuss, Alemania. Me desanimé un poco cuando supe cuál iba a ser el probable destinatario de estas intenciones. Para nuestro experimento, yo habría querido ayudar a curar víctimas de quemaduras y a salvar el mundo del calentamiento global. Los organismos unicelulares no eran exactamente mi ideal de heroicidad e impacto dramático. Pero luego comencé a investigar sobre las algas, y cambié rápidamente de opinión. Algas vitales estaban muriendo a causa del calentamiento global. Los científicos han descubierto que se ha producido un aumento inexorable de la temperatura del mar a lo largo del LDMO siglo. Hace ya más de 30 años que los arrecifes de coral, pieza central del ecosistema marítimo, vienen desapareciendo de la faz de la Tierra. Cuando los océanos se calientan, las algas que cubren los arrecifes se desprenden, y sin esta capa protectora los arrecifes de coral mueren. Solo en el Caribe ya ha desaparecido alrededor de un 97% de una determinada especie de coral, y el gobierno de los Estados Unidos ha incluido al coral Elkhorn y al coral Staghorn entre las especies en peligro de extinción. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, un grupo formado por los más destacados climatólogos y otros científicos, el nivel pronosticado de calentamiento global, hasta 6 grados Celsius en este siglo, producirá desastres de proporciones bíblicas. Una subida del nivel del mar de casi 90 centímetros, calor insoportable en muchas zonas del planeta, un gran aumento de las enfermedades transmitidas por vector y terribles inundaciones y tormentas. Un aumento de 6 grados puede no parecer gran cosa hasta que uno se da cuenta de que una caída de 6 grados produciría otra edad de hielo. Las algas parecían ser la clave para evitar todos los incendios e inundaciones. Las algas y otras plantas son los bomberos de nuestros sobrecalentados mares. En la actualidad, los científicos están estudiando los sedimentos del fondo oceánico para ver cómo lidian los océanos con el aumento en el nivel de los gases. Están especialmente interesados en la reacción de las plantas marinas ante el calentamiento global, ya que estas plantas son los principales amortiguadores del exceso de dióxido de carbono. Las algas proporcionan oxígeno y otros beneficios a la vida marina, tanto vegetal como animal. Ofrecen un pequeño muro de protección a las criaturas marinas para defenderlas de los peores excesos del hombre.
El experimento de la intención 216. De modo que cambié de opinión con respecto a la acetabularia. Las algas pueden ser cruciales para nuestra supervivencia. La salud de la mayoría de los seres marinos depende de estas humildes criaturas unicelulares, y los mares, como las selvas tropicales, son los pulmones de la Tierra. Si las algas desaparecen, también desapareceremos nosotros. El hecho de que la intención CoLE-CDVA pueda salvar a una muestra de algas podría demostrar que nuestros pensamientos son capaces de luchar contra algo potencialmente tan devastador como el calentamiento global. El 1 de marzo del 2006 viajé a Alemania para reunirme con Pop y sus colegas del laboratorio en la isla del Museo, en Hombroich, al oeste de Düsseldorf. La innovadora arquitectura de la isla respondía a los excéntricos deseos de Karl Heinrich Müller, un millonario coleccionista de arte y convertido al budismo que no tenía dónde colocar su amplia colección de pinturas y esculturas. Compró 650 acres de tierra al ejército estadounidense, y luego convirtió una instalación de misiles de la OTAN en un museo al aire libre. Las ambiciones de Müller para la isla crecieron y quiso crear una comunidad para artistas y escritores. Encargó el proyecto a Erwin Hirsch, un escultor convertido en arquitecto, y le dio total libertad. Hirsch creó enormes estructuras futuristas de ladrillo, galerías, una sala de conciertos, espacios de trabajo e incluso residencias. Y la supo armonizar con el gris entorno. No se desaprovechó nada, incluso los búnkeres de metal y los hilos de los misiles fueron convertidos en estudios y espacios de trabajo para famosos artistas alemanes, escritores y músicos, como por ejemplo el poeta Thomas Kling y el escultor Joseph Beuys. Después de atravesar un conjunto de inmuebles de tonos pastel, uno llegaba a un edificio achatado hecho de cuadrados interconectados sobre una base estrecha, como una gran estructura de Lego a punto de despegar, la nueva sede oficial del Instituto Internacional de Biofísica IIB. Pop aceptó educadamente el edificio cuando se lo ofrecieron por primera vez, pero encontró que el espacioso, con sus grandes ventanales con vistas al amplio paisaje de la isla del museo, era completamente inadecuado para sus necesidades. No tardó mucho en instalarse en uno de los estrechos búnkeres de metal, cerca de la Rackstenstation, cuyas oscuras y pequeñas salas eran más compatibles con el trabajo de contar la luz de los seres vivos. Allí me reuní con el equipo de Pop, formado por 8 personas, que incluía a Yu Yan, físico chino, Sophie Cohen, química francesa, y Edward van Wyk, psicólogo holandés. La mayoría de las pequeñas salas contenía fotomultiplicadores, grandes cajas modernas conectadas a ordenadores que cuentan las emisiones de fotones. Una sala contenía otra sala más pequeña, con una cama y un fotomultiplicador para sujetos humanos. El lugar de honor estaba reservado para un extraño artefacto casero hecho de círculos soldados del experimento de la intención 217. Metal, semejante a una escultura de David Smith hecha de chatarra. Pop dijo con orgullo que ese había sido su primer fotomultiplicador, construido en 1976 por su estudiante, Bernhard Ruth, y que seguía siendo uno de los dispositivos más precisos que poseían. De hecho, Pop estaba convencido de que mejoraba con el paso del tiempo. Al medir efectos sutiles, como las pequeñas descargas de luz provenientes de un ser vivo, es importante diseñar una prueba que produzca un efecto lo suficientemente grande como para indicar que algo ha cambiado. Nuestro diseño experimental tenía que ser tan sólido, dijo Pop, que un resultado positivo no pudiera ser desechado por advocatins diaboli. El proceso científico de identificar fallos en una hipótesis científica y proporcionar una simple explicación para los efectos anómalos. O, como lo había expresado Gary Schwarm, si escuchamos ruidos de cascos, primero tenemos que eliminar a los caballos antes de saltar a la conclusión de que pertenecen a cebras.
En nuestro diseño experimental debíamos buscar un efecto del tipo activado, desactivado, activado, desactivado, de modo que pudiésemos aislar cualquier cambio y determinar que había sido causado por la intención remota. Pop sugirió que hiciéramos que nuestro grupo enviara intención de forma intermitente a intervalos regulares. 10 minutos enviando intención y luego 10 minutos descansando, de modo que la intención estuviese operando algunas veces cada hora. Si nuestro experimento funcionaba y la intención tenía un efecto, una vez representáramos nuestros resultados en un gráfico obtendríamos un efecto en zigzag claramente identificable. Pop aceptó incluir las dinoflagellata además de la acetabularia. Las emisiones de luz de estas criaturas fluorescentes son extraordinariamente sensibles a los cambios. Como ya había visto cuando fueron colocadas en agua agitada, la exposición a cualquier tipo de cambio producía grandes variaciones en las emisiones de luz de las dinoflagellata. Insistí en que usásemos más sujetos en nuestros experimentos. Cada uno constituiría un experimento separado, y luego tendríamos varios resultados que comparar. Si obtuviésemos más de un resultado positivo, era poco probable que fuese debido al azar. Finalmente, los científicos estuvieron de acuerdo. Agregamos una planta de jade y también un sujeto humano que Edward creyó que podía reclutar. Como había concluido Pop durante su experimento con Dick Blasband, es más fácil ver cualquier tipo de cambio con algo que está enfermo que intentar curarlo, de modo que necesitábamos someter a nuestros sujetos a algún DPO de estrés. La manera más obvia de producir estrés a un ser vivo es colocarlo en un entorno HOSDL. Edward y Sophie decidieron verter algo de vinagre en el hábitat de las dinoflagellata. Podíamos estresar a la planta de jade clavándole un alfiler en una de sus hojas. Edward decidió estresar a nuestro sujeto humano haciéndole beber 3 tazas de café, y yo acepté no comentar este hecho a mis el experimento de la intención 218. Meditadores, para ver si captaban alguna información psíquica sobre él. Decidimos dejar tranquila a la acetabularia, para comprobar si nuestras intenciones podían afectar a un organismo sano. Para simplificarlo, nuestros meditadores enviarían intenciones para hacer que las emisiones de biofotones de cada organismo disminuyeran y para mejorar su salud y bienestar. El experimento tendría lugar entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Edward y Sophie pondrían en marcha el equipo, y yo elegiría 3 intervalos de media hora, de los que ellos no estarían informados, para llevar a cabo nuestra intención colectiva. Aunque era imposible realizar un experimento a doble ciego, todos nosotros en Londres sabíamos evidentemente en qué momento enviaríamos nuestras intenciones curativas, podíamos crear condiciones simple ciego y controlar los efectos de los experimentadores asegurándonos de que ni nuestro sujeto humano ni los científicos supiesen en qué momento se estaría enviando la intención. Les revelaría nuestro cronograma de trabajo solo después de que el experimento hubiese concluido. El diseño de nuestro experimento se veía coartado por el equipo que utilizábamos. Un fotomultiplicador no puede funcionar con el obturador abierto continuamente durante 6 horas, de modo que decidimos mantenerlo media hora encendido y media hora apagado. Pediría a mis meditadores que enviasen una intención a los 4 sujetos durante 2 sesiones de 10 minutos que tendrían lugar en los intervalos de tiempo que yo había elegido. Edward y Pop se encargarían de detectar cualquier diferencia cualitativa en el tipo de luz emitida. Cualquier cambio en las características o en la naturaleza cuántica de los fotones durante los momentos en que estuviésemos enviando intención indicaría que el cambio se debe a una influencia externa y que nosotros estábamos teniendo un efecto. Tomé algunas fotografías de nuestros sujetos y de los científicos. Antes de marcharme, eché un último vistazo a la acetabularia, que crecía en pequeñas macetas colocadas en el interior de un frigorífico, y a las dinoflagellata y que parecían pequeñas motas verdes en el agua, pequeños participantes que habrían de ser estresados, y tal vez sacrificados, en nombre de la ciencia.
Unas semanas después, Edward encontró a un voluntario humano. Se trataba de una de sus colegas holandesas, Annemarie Durr, 22, bióloga y meditadora con mucha experiencia. Aunque bastante escéptica acerca de nuestro plan, estaba encantada de ser nuestro primer sujeto. El hecho de que aceptara participar fue un gesto especialmente generoso de su parte, ya que implicaba pasarse 6 horas sentada en la oscuridad. A mediados de marzo, en una de nuestras conferencias, pedí voluntarios para participar en el primer experimento sobre la intención. Eso sí, tenían que ser meditadores experimentados. Hice una presentación PowerPoint para explicar nuestro experimento y el protocolo que íbamos a utilizar. La fecha del experimento de la intención 219. Experimento quedó fijada para el 28 de marzo a las 5:30 de la tarde en una sala de conferencias de la universidad que yo había alquilado para ese día. Esa tarde hubo una tormenta de granizo tan fuerte que cuando mi colega Nicole E. Buban y yo salimos de la oficina para dirigirnos a la estación de tren tuvimos que refugiarnos bajo un portal. Quedamos empapadas, pero yo estaba encantada con las condiciones atmosféricas. Una tarde oscura y tormentosa solo podía beneficiarnos. Este tipo de clima a menudo es el resultado de perturbaciones atmosféricas o geomagnéticas que intensifican los efectos psicoquinéticos. Más tarde comprobé que el sitio web de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos anunciaba condiciones inestables para esa tarde, con un alto grado de actividad geomagnética, y pequeñas y grandes tormentas en el espacio. A pesar del mal tiempo, se presentaron 16 voluntarios. Les pedí que rellenaran una serie de formularios que incluían información personal y varios tests psicológicos usados por Gary Schwarm y Stanley Krippner, como el Andona Integrative Outcomes Scale Test y el cuestionario Hartman sobre fronteras, para evaluar los poderes psíquicos. Quería tanta información como fuese posible para poder evaluar si su estado mental o físico o sus poderes psíquicos habían tenido alguna influencia sobre los resultados. Expliqué el experimento, entregué fotografías de los 4 sujetos y proporcioné detalles sobre ellos. Luego revisamos el protocolo. Enviaríamos nuestras intenciones entre las 6 de la tarde y las 8:30 de la noche, desde la hora en punto hasta la hora y 10 minutos, y luego desde la hora y 20 minutos hasta la hora y media. Durante el tiempo librera descansaríamos, conversaríamos y rellenaríamos los formularios. Comenzamos a las 6 en punto. Al igual que había hecho William Tiller en su experimento de las cajas negras, escribí las intenciones en la pantalla del ordenador y las leí en voz alta para que todos los meditadores enviasen exactamente el mismo pensamiento durante cada meditación. Yo dirigí la meditación. Me encargué de que nos concentráramos sucesivamente en cada sujeto mostrando su imagen en la pantalla del ordenador, y leí en voz alta la frase para enviar nuestra intención de disminuir las emisiones de biofotones del sujeto y mejorar su estado de salud y su bienestar. La energía compartida se hizo sentir inmediatamente y su fuerza aumentó con el paso del tiempo. Michael, uno de los miembros de nuestro grupo, sugirió que llamásemos a nuestras algas Diño y Tabú, para establecer algún tipo de relación con estos pequeños organismos. Aunque nadie tenía experiencia en la telepatía, algunos participantes comenzaron a captar informaciones sobre nuestros sujetos, especialmente sobre Annemarie. Varios meditadores estaban convencidos de que era una cantante amateur, y que había tenido problemas recurrentes con su garganta. Isabel pensaba que Annemarie podía tener algún el experimento de la intención 220, problema intestinal o algo ginecológico. Michael, que era alemán, pensaba continuamente en la expresión Im Schutz der Dunkelheit bajo la protección de la oscuridad e interpretó que significaba que ella estaba cubierta con una manta. Amy dijo recibir una imagen de Annemarie envuelta en una suavísima manta, echada sobre una superficie dura, y a veces dormida. También estaba convencida de que Annemarie había comido algo en mal estado y que le dolía el estómago. Muchos meditadores sintieron una conexión con la planta de jade y con Tabú,
y Peter presintió que la acetabularia era la que más estaba respondiendo a las intenciones. Pero, con pocas excepciones, el grupo tuvo las mayores dificultades para establecer una conexión con Diño, y esta dificultad aumentó hasta el final de la sesión. Todos nos sentimos poseídos por una fuerte determinación y perdimos momentáneamente nuestro sentido de identidad. Hacia el final de la sesión, dejé de tener dudas sobre el experimento y no pensé que lo que estábamos intentando hacer era un tanto absurdo. Aunque no éramos curanderos, todos sentimos como si hubiese tenido lugar algún tipo de curación. Al regresar a casa esa tormentosa noche, pensé que fuera lo que fuese lo que hubiese sucedido en esa sala, mi impresión era que habíamos logrado algún DPO de efecto. Algunos días después, envié a Pop nuestro programa de meditación para que su equipo pudiese evaluar los resultados. También hablé con Annemarie. Algunas de nuestras percepciones extrasensoriales habían sido acertadas. Era verdad que cantaba como hobby y que tenía problemas de garganta. Aunque no padecía ningún trastorno intestinal, esa noche tuvo que tomar 3 tazas de café, que le sentaron muy mal. El café solía producirle insomnio, pero durante las 6 horas del experimento se quedó dormida varias veces. Afirmó haber sentido en varias ocasiones un cierto cosquilleo en el cuerpo, y el horario de esas sensaciones coincidía con la primera y la tercera sesión en que estuvimos enviando intención. Sin embargo, también captamos algunos datos inexactos. No era vegetariana y nunca escuchaba o cantaba a Vivaldi, como habían presentido un par de meditadores. Cuando analizó los datos, Edward examinó no solo la intensidad de la luz, sino también sus desviaciones respecto de la simetría. Las emisiones normales de un ser vivo son perfectamente simétricas cuando son representadas en un gráfico de curva normal. También examinó los coeficientes de kurtosis, o la concentración de la distribución. Un coeficiente alto significa que la curva normal está muy concentrada en el centro. Cuando las emisiones son representadas en un gráfico, la distribución de los máximos es cero, los altos y bajos se anulan entre sí. Después de examinar nuestros 12 períodos, las 6 veces que enviamos intención y los 6 períodos de descanso, no encontró ningún cambio en la intensidad de la luz. Pero sí halló grandes modificaciones el experimento de la intención 221, en la asimetría de las emisiones de 1124 a 0.922, y en su coeficiente de kurtosis de 2403 a 1581. Algo en la luz había sido profundamente alterado. Edward estaba animado con los resultados. Coincidían con los que había observado en su estudio sobre los curanderos, cuando había examinado si el acto de la curación tenía un efecto de dispersión sobre otros seres vivos del entorno en que den lugar la curación. Había colocado algunas algas con un contador de fotones cerca de un curandero y sus pacientes, y medido los fotones de las algas durante 36 curaciones. Quedó muy sorprendido al constatar que las distribuciones del recuento de los fotones de las algas presentaban significativas alteraciones durante los rituales de curación. Se habían producido grandes cambios en los componentes cíclicos de las emisiones. Su pequeño experimento sugería que la curación producía una alteración en las emisiones de luz de todo lo que se cruzaba en su camino. 21 ahora había hallado el mismo efecto cuando la intención era enviada por gente normal que estaba a casi 500 kilómetros de distancia. El 13 de abril, Frim Pop me envió los datos de las algas, las dinoflagellata y la planta de jade. Aunque a primera vista los datos lo habían convencido de que no habíamos tenido ningún efecto, cambió de opinión cuando realizó sus cálculos. Generalmente cualquier ser vivo estresado comenzará a acostumbrarse al estrés, y sus emisiones de luz, aunque inicialmente grandes, empezarán a disminuir a medida que el organismo se acostumbra a sus nuevas circunstancias. Por lo tanto, para calcular el verdadero efecto del cambio, Pop debía tener en cuenta este fenómeno. Desarrolló un sistema matemático para comenzar de cero, de modo que cualquier desviación respecto del comportamiento normal quedase de manifiesto.
De esta forma, sería capaz de determinar si cualquier cambio adicional representaba un aumento o una disminución en el número de emisiones de biofotones. El número de emisiones representado en su gráfico reflejaría cualquier exceso en el aumento o disminución respecto de la norma. En los tres casos, nuestros sujetos registraron una disminución significativa de los biofotones durante las sesiones de meditación, en comparación con los períodos de control. Las dinoflagellata acabaron muriendo a causa del ácido. Es posible que por eso nuestros meditadores tuvieron tantas dificultades para establecer contacto con ellas. Sin embargo, dijo Pope, su respuesta a una disminución de las emisiones de biofotones de casi 140.000 fue significativamente distinta a la de un organismo que se está muriendo. Entre los supervivientes, la acetabularia, el sujeto sano, había presentado un efecto mayor que la planta de jade, tal vez porque no había tenido que superar ningún tipo de estrés. 544 emisiones más bajo de lo normal, mientras que en el caso de la planta de jade 65.5 emisiones más bajo de lo normal. El alfiler, el factor estresante, permaneció clavado en la hoja durante todo el experimento. El experimento de la intención 222. Pope representó los resultados en un gráfico, señalando en rojo el horario en que enviamos nuestras intenciones curativas, y me los mandó por correo electrónico. Realmente habíamos conseguido un efecto en zigzag. Durante la meditación, Pope escribió en el informe en que registraba los resultados que se producen muchas más reacciones de disminución que de aumento. Con la acetabularia, obtuvimos una reducción global respecto de la norma de 573 emisiones, y un aumento de solo 29. Nuestra pequeña sesión de meditación había producido un importante efecto curativo, una disminución significativa de las emisiones de luz. No solo esto, sino que el efecto desde tan lejos era similar al producido por un curandero experimentado que estuviese en la misma sala que su paciente. La intención de nuestro grupo había creado la misma luz que un curandero. Más adelante descubrí que mis voluntarios habían sido los candidatos ideales para un experimento sobre la intención. Según los formularios que habían rellenado, habían practicado la meditación durante un promedio de 14 años, y los resultados de los tests psicológicos que les había dado mostraban que, en conjunto, tenían fronteras muy delgadas, una actitud positiva ante la vida, y buena salud tanto física como mental y emocional. En cierto modo, se trataba de un rudimentario primer intento. Habíamos realizado un experimento con 4 sujetos, algunos estresados, otros no, y uno había muerto. Habíamos usado períodos de control, pero no sujetos de control. Edward y Pope me dijeron que teníamos que ser cautos. Debemos asegurarnos de que estos cambios en el coeficiente de kurtosis y la asimetría son reales. Esto quiere decir que tenemos que repetir los experimentos un par de veces, dijo Edward. A pesar de la tendencia positiva de los resultados, escribió Pope, no me atrevería a decir que constituyen una prueba, pero a pesar de estas advertencias, el hecho es que se había registrado un efecto significativo. Al final no me sorprendió realmente haber logrado un resultado positivo. Durante más de 30 años, Pope, Schlimm, Schwarm y todos sus colegas científicos han venido acumulando pruebas irrefutables en muchos experimentos que han ensanchado nuestra mente. Las investigaciones de vanguardia sobre la naturaleza de la conciencia humana han puesto patas arriba todo lo que hasta entonces habíamos considerado como certezas científicas. Estos descubrimientos ofrecen pruebas convincentes de que toda la materia del universo existe en una red de conexiones y de influencias que a menudo no respeta las supuestamente inviolables leyes del universo. La importancia de estos resultados se extiende mucho más allá de la parapsicología y los poderes extrasensoriales. Amenaza con destruir todo el edificio de la ciencia contemporánea. Los descubrimientos de Tom Rosenbaum, Cy Ghosh y Anton Zeilinger de que los efectos cuánticos se producen en el mundo material podrían señalar el final de la división que existe en la física. El experimento de la intención 223.
moderna entre las leyes de los objetos grandes y las leyes de las partículas cuánticas, y suponer el comienzo de un simple conjunto de reglas que definan la totalidad de la vida. Nuestra definición del universo físico como un conjunto de objetos aislados, nuestra definición de nosotros mismos como solo otro de estos objetos, incluso nuestra comprensión más básica del tiempo y el espacio, todo ello va a tener que ser reformulado. Al menos 40 destacados científicos de centros académicos y de investigación de todo el mundo han demostrado la existencia de una constante transferencia de información entre los seres vivos, y que los pensamientos son simplemente otra forma de energía. Cientos más han presentado teorías plausibles que aceptan que los efectos más contrarios al sentido común, como la influencia retroactiva, son consistentes con las leyes de la física. Ya no podemos vernos como seres aislados de nuestro entorno, ni a nuestros pensamientos como la operación privada y autónoma de un único cerebro. Docenas de científicos han escrito cientos de artículos en los que presentan sólidas pruebas de que los pensamientos son capaces de afectar profundamente a todos los aspectos de nuestras vidas. Como observadores y creadores, estamos constantemente rehaciendo nuestro mundo en cada instante. Cada pensamiento que tenemos, cada juicio que emitimos, por muy inconsciente que sea, tiene un efecto. Con cada momento que percibe, la mente consciente está enviando una intención. Estas revelaciones nos obligan a repensar no solo qué es ser una persona, sino también cómo relacionarnos. Puede que tengamos que reconsiderar el efecto de todo lo que pensamos, lo verbalicemos o no, nuestra relación con el mundo continúa, incluso cuando estamos en silencio. También tenemos que reconocer que estas ideas ya no son las elucubraciones de algunos individuos excéntricos. El poder del pensamiento está en la base de muchas respetadas disciplinas, desde la medicina ortodoxa y alternativa hasta los deportes de competición. La medicina moderna debe apreciar plenamente el papel central que tiene la intención en la curación. Los médicos a menudo hablan del efecto placebo como si fuera un molesto obstáculo que impide probar la eficacia de un agente químico. Es hora de que comprendamos y aprovechemos todo el poder del placebo. La mente ha demostrado repetidamente ser un agente curativo mucho más poderoso que los fármacos más innovadores. Tendremos que reformular nuestra comprensión de nuestra propia biología en términos más milagrosos. Apenas estamos comenzando a comprender el amplio e inexplotado potencial humano que tenemos a nuestra disposición. La extraordinaria capacidad del ser humano para influir sobre el mundo. Este potencial es nuestro derecho de nacimiento, y no solo el de algunos maestros. El experimento de la intención 224. Superdotados. Nuestros pensamientos pueden ser un recurso inagotable que podemos usar para curar nuestras enfermedades, limpiar nuestras ciudades y mejorar el planeta. Puede que tengamos el poder colectivo para mejorar la calidad de nuestro aire y de nuestra agua, los índices de criminalidad y de accidentes, y el nivel educativo de nuestros hijos. Un pensamiento bien dirigido puede ser una forma simple y eficaz de que el hombre de la calle asuma la responsabilidad de los problemas globales. Este conocimiento puede devolvernos un sentimiento de poder individual y colectivo que nos ha sido arrebatado en gran parte por la visión que ha adoptado la ciencia moderna. Según esta visión, vivimos en un universo indiferente poblado de cosas aisladas e impasibles. De hecho, una mejor comprensión del poder del pensamiento consciente puede producir un acercamiento entre la ciencia y la religión al ofrecer una prueba científica de la comprensión intuitiva de que la vida es mucho más que un ensamblaje de sustancias químicas y señales eléctricas. Debemos abrir nuestras mentes a la sabiduría de muchas tradiciones indígenas, las cuales tienen una comprensión intuitiva de la intención. Prácticamente todas estas culturas describen un campo de energía unificado no muy distinto al campo punto cero. Estas culturas comprenden nuestra posición dentro de una jerarquía de energía, y el valor de elegir con cuidado el tiempo y el lugar.
La ciencia moderna de la influencia remota ha presentado finalmente pruebas que confirman estas antiguas creencias intuitivas sobre la manifestación, la curación y el poder de los pensamientos. Haríamos bien en comprender, al igual que lo hacen estas antiguas culturas, que cada pensamiento es sagrado, y que tiene el poder de adquirir una forma física. La ciencia moderna y las antiguas prácticas nos pueden enseñar cómo utilizar el extraordinario poder de nuestra intención. Si pudiésemos aprender a usar nuestro potencial, podríamos cambiar el mundo, la medicina, la curación, la educación, incluso nuestra interacción con la tecnología, todo ello se vería beneficiado por nuestra mayor comprensión de la inextricable relación entre la mente y el mundo. La comprensión del extraordinario poder de la conciencia humana nos llevaría a conocernos mejor a nosotros mismos en toda nuestra complejidad. Pero aún quedan muchas preguntas pendientes sobre la naturaleza de la intención. La ciencia de vanguardia es el arte de indagar sobre lo imposible. Todos los grandes descubrimientos de la historia han surgido de una pregunta absurda. ¿Y si un gigantesco objeto metálico pudiese vencer la fuerza de la gravedad? ¿Y si la Tierra no tuviese fin y uno pudiese navegar hasta allí? ¿Y si el tiempo no fuera absoluto sino que dependiera del lugar donde uno está? Todos los descubrimientos sobre la intención y la influencia remota han surgido el experimento de la intención 225, también de una pregunta aparentemente absurda. ¿Y si nuestros pensamientos pudiesen afectar a los objetos que nos rodean? La auténtica ciencia, la que no tiene miedo de explorar los oscuros corredores de nuestra ignorancia, siempre comienza con una pregunta impopular, incluso si no hay ninguna posibilidad de obtener una respuesta inmediata. Aun si la respuesta representa una amenaza para nuestras creencias más preciadas, los científicos que trabajan en la investigación de la conciencia deben hacer constantemente preguntas impopulares sobre la naturaleza de la mente y el alcance de su poder. En nuestros experimentos de grupo nos planteamos la pregunta más imposible de todas. ¿Y si un pensamiento colectivo pudiese curar a distancia? ¿Qué es como preguntar? ¿Y si un pensamiento pudiese curar al mundo? Es una pregunta absurda, pero la parte más importante de la investigación científica está en la simple disposición para hacer la pregunta. Como comentó Bob Bart Th., director de la Oficina de Investigaciones sobre la Oración, cuando se le preguntó si la investigación sobre la oración podría continuar en vista de los resultados del estudio STEP. No podemos encontrar las respuestas si no seguimos haciendo las preguntas. Así es como comenzaremos nuestros propios experimentos. Sin miedo a hacer la pregunta, sea cual sea la respuesta. El experimento de la intención 226.